Muy buenos días, mi nombre es Adrián Mauricio Hurtado y esta es una presentación para la materia de Humanismo y Tecnología y vamos a ver en este momento los retos de la tecnología en la docencia. Resulta que en la docencia, aquí vamos a ver en esta presentación cuatro puntos que son importantes y los que he tomado para hacer esta presentación, en este caso, con el tema entre la tecnología y la docencia, la ciudadanía global, las relaciones humanas, la profesión docente y la tecnología con la docencia. Basados en lo que está sucediendo y en lo que entendemos como ciudadanía global, se basa en la comunidad y en la persona. Plantea un modelo social y respetuoso con la dignidad de todas las personas. Como ciudadano global, entonces, es entender que hacia el estudiante y hacia lo que nosotros hacemos como docentes podemos realizar y entender que tanto se integran las culturas, que se integran los pensamientos y respetarle esa posición hacia lo que el estudiante, a lo que uno encuentra en un salón de clase, en el aula de clase. Aquí también lo dice que contribuyendo a erradicar la injusticia y la pobreza. Entonces, el docente debe tener en cuenta que el manejo que se hace con la educación y con la formación intelectual del estudiante va en mejoría de su propio futuro. Hay unas características que cumplen los ciudadanos globales. Son conscientes de los desafíos del mundo actual, se reconocen a sí mismos y hacia los demás, se responsabilizan de sus acciones, respetan y valoran la equidad de género. Cuando nosotros tenemos en un salón de clase, siempre van a ser multifacéticos, heterogéneos, en los que uno va a encontrar diferentes pensamientos, culturas, acciones. Cada uno viene con una creencia desde su hogar y que eso es lo que va a permitir que ellos puedan entablar esas relaciones humanas dentro de ese salón, y por medio de eso el docente va a poder entender y manejar mejor a esos ciudadanos globales que en este momento entendemos que la información es para todo el mundo y que ellos ya la tienen, pero que es uno como docente el que puede hacerles acercar a eso, saber qué es lo que se tiene. Tenemos aquí una frase bien importante: la tecnología es una función de la pedagogía y no al contrario. El pedagogo es el que utiliza esos recursos tecnológicos para poder desarrollar su clase, para poder realizarla, para poder entender que no es basarse solo en tecnología, pero así como se utilice básicamente un papel y un lápiz, eso es un elemento tecnológico para la realización de una clase, pero que con estos nuevos medios de información y comunicación, la tecnología está haciendo esa precisamente una función que ayuda a que a las nuevas generaciones que son más visuales se les pueda llegar al conocimiento. Entonces, a partir de esta frase es entender muy bien que esa tecnología es una función de la pedagogía, pero no al contrario. La pedagogía no depende de eso, sino de la manera y las estrategias metodológicas que el docente realice. Miramos aquí un segundo punto, que es la profesión docente, entendido de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del decreto de ley 2277 de 1979. Las personas que ejercen la profesión docente se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales. Entonces, el docente, a diferencia de un profesor o de un maestro, en cuanto a esas accesiones, el docente le está dando una información al estudiante, le está dando una formación intelectual, pero también hay que tener en cuenta que hay una formación personal. Ese docente debe ser partícipe de lo que le está haciendo hacia el estudiante, y que de esa profesión docente él pueda entender el mundo del estudiante. Y en este segundo punto vamos a ver unas características bien importantes que debe tener ese docente en este siglo XXI. Buscan superarse a sí mismos y adquirir nuevas herramientas. Esto quiere decir que va a entrar a superarse a lo que ya estudió. Él ya tiene una información,
¿cierto? Él ya tiene algo con lo que ya estudió, pero debe seguir en ese constante, en esa formación constante y no quedarse con eso, porque cada tiempo, cada época de la vida del mundo tiene sus propios cambios. Un segundo punto es no temerle al cambio. Muchos de pronto se quedan con lo que aprendieron y que con esa herramienta funciona, pero resulta que hay pensadores, no es solamente de este siglo, sino de hace mucho tiempo, en los que ya venían con esos pensamientos y que se están utilizando en este momento. O sea que no hay que temerle al cambio para poder desarrollarlo y poder hacerlo. Cuando se tiene conciencia de eso, que el docente no debe quedarse con lo único que aprendió en la universidad, sino seguir avanzando con eso y aceptar esos cambios y saber moldearlos para su propia profesión. Tercero, se actualizan de manera continua. El docente es partícipe de eso, en el que debe estar actualizándose y debe estar estudiando precisamente para eso, estando en esa continua formación, y en la que debe aprender de qué forma yo puedo aplicar esas nuevas estrategias para la realización de esos contenidos, la presentación de eso, la formación hacia el estudiante, que esté en continuo cambio, que esté en continua actualización de los contenidos. Las maneras y las estrategias no son lo mismo que se aplicaban desde la revolución industrial o desde la primera revolución industrial, sino que ahora ya lo podemos ver. Tenemos acá un tercer punto, que son las relaciones humanas, otro punto importante dentro de estas secciones de la tecnología, y es que el docente, en términos afectivos, dice acá, las relaciones humanas son indispensables para la construcción de una sociedad. Los componentes que son importantes en cada tipo de relación dependerá de su naturaleza, amorosa, familiar, afectiva o utilitaria. El docente es parte del mundo de ese estudiante. El estudiante cree en lo que le está diciendo el docente y en la forma en la que se lo está enseñando. Para eso se tiene en cuenta que el estudiante y el docente debe existir una relación afectiva, en el sentido de no ser autoritario, sino de plantearle esos conocimientos de una manera en la que le pueda llegar, porque el estudiante, dentro de su mundo, sabe que el docente tiene un conocimiento y lo que les dice, eso es. Entonces, miremos acá la importancia de las relaciones humanas. Aprender a comunicarse, saber cómo conseguir que los alumnos nos escuchen y se escuchen entre sí. La importancia de esas relaciones y sus consecuencias en el aprendizaje es una de las primeras enseñanzas que debemos emitir hacia los profesionales. Entender que hay una relación entre el docente y el estudiante, y que esas relaciones humanas son las que van a llegar y a propender a que usted mismo no sea el dador de una formación, de un conocimiento, de un dato, sino que usted establezca esa relación entre maestro y alumno que le permita llegar más allá, un poco más allá. Nosotros como docentes no vamos a estar y no llegaremos a estar directamente en su casa, pero sí llegamos a una gran parte de él, por el tiempo que se comparte, por lo que se le está hablando, por lo que se le está enseñando. Un cuarto punto, la tecnología versus docencia, que ese es el punto importante y clave aquí dentro de lo que estoy explicando, es en el que de los medios de comunicación, de todos los recursos que existen, el docente cómo es que puede llegar hacia el estudiante y enseñarle con los nuevos contextos tecnológicos. Hace mucho tiempo solamente era una pluma o un pergamino, después el papel, el lápiz, pero las nuevas tecnologías dentro de la información y la comunicación han hecho que la docencia tome un nuevo rumbo. Y aquí es donde los docentes no deben temerle al cambio, sino propender a aprender sobre eso, a tener en cuenta esa información, de cómo lo puedo manejar, porque la información se encuentra ahora desde el llamado Internet, que no nació en 1990 sino en 1945. Las potencias mundiales en la parte de la milicia, del ejército, ya lo manejaban, hay que ahora lo hicieron ya partícipe para todos desde 1990. El docente se ve a veces encerrado, y como lo muestra ahí la imagen, pensativo de qué hacer con eso. Ahorita hay mucha información en Internet, el estudiante encuentra la información en Internet,
pero usted cómo se lo va a orientar, cómo se lo va a entregar y cómo le va a decir a ese estudiante qué debe hacer con esa información. Ellos pueden estudiar desde internet, pero ¿cómo le puedo yo decir eso para qué sirve? Entonces vemos que dentro de ese plan de formación en las TIC, el docente debe tener en cuenta, número uno, una tecnología como objeto de conocimiento y estudio. Es decir, que se sume a sus labores docentes sin dejar de lado la formación que ya tiene y en la que debe ser preponderante para eso. Un segundo punto, la tecnología como escenario virtual de enseñanza y aprendizaje. Saber que esos recursos le van a ayudar para eso y que de un computador, un celular, un internet, una pantalla puede hacer llegar más fácil esa información. De ya no enseñar matemáticas solamente en un tablero con una suma de números, sino que utilizar un juego, utilizar otras didácticas en las que les puede llegar más fácil al estudiante. Tercero, la tecnología como herramienta fortalecedora de habilidades metacognitivas. Eso es lo que va a hacer es que al estudiante le ayude a que sus procesos de conocimiento, de enseñanza y de aprendizaje les sean más favorables. Las nuevas generaciones, y a partir del año 2000 se ve que se nota, se detalla que estos nuevos niños, estas nuevas generaciones son mucho más visuales. Otras generaciones aprendían solamente con la lectura y la imaginación y bueno, los dibujos, pero en este caso la forma en que se mueve la información y la forma en la que se está entregando la información hace que el estudiante ya viene con algo prescrito, previsualizado y en qué forma usted lo está realizando. Entonces, de esta forma he querido explicar aquí algo de lo que tiene que ver con la tecnología y la docencia, pero que el docente tenga en cuenta cuál es su formación, para qué le sirve, las relaciones humanas, qué es lo que significa ser docente y de qué manera puede orientar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Con esto entonces finalizo la presentación acerca de la tecnología versus la docencia. Muchas gracias.